Buenas noches, ¿cómo están? Me pueden poner en el chat si se escucha de manera correcta, con un 5 o un 7. Excelente, bien. Bueno, vamos a comenzar la sesión de esta noche. Continuamos con trading institucional, como todos los miércoles. Cualquier información contenida en estos seminarios web no deben ser interpretada como consejo o recomendación de inversión. La agenda para esta noche, Fibonacci. Vamos a ver las zonas óptimas donde podríamos buscar una entrada. Vamos a ver lo que es la zona de retroceso, zona de agotamiento y la zona de stop hunt. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Y comenzamos este tema muy importante que vamos a combinar. A medida que vamos avanzando, vamos viendo temas que combinamos. Al final vamos a crear la estrategia del Smart Money. Vamos paso a paso, combinando lo que es todas las herramientas que hemos visto a lo largo de este curso, y una de ellas es el Fibonacci, una herramienta muy utilizada. En realidad yo la utilizo muchísimo, muchos traders la utilizan muchísimo, porque tiene altas probabilidades de éxito, siempre y cuando se sepa utilizar de manera correcta, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Cómo utilizar el Fibonacci, cuáles van a ser los niveles de agotamiento, cuáles van a ser los niveles de stop hunt, cuáles van a ser los niveles de retroceso. Bien, zonas que utilizo demasiado, así que vamos a ir directamente al TradingView para poder explicarlo de manera más fácil. Y recuerden que disponemos de grupo de WhatsApp, grupo de IC Market, donde se envían las sesiones de análisis de mercado los días lunes, que es por YouTube. Este es mi número personal. Acá me pueden escribir tranquilamente. Me dicen, mire, soy nuevo, necesito pertenecer a ese grupo porque quiero seguir aprendiendo. Perfecto, me pueden escribir sin compromiso. Yo los voy a agregar o les voy a enviar el link para que ustedes puedan acceder. Acá tienen lo que es el Facebook, las redes sociales de IC Market y el canal de YouTube. Acá en el canal de YouTube se va a subir esta clase, luego que finalice, se sube para que ustedes puedan verla las veces que sean necesarias. Bien, vamos directamente al TradingView. ¿Y dónde vamos a encontrar el Fibonacci? La vamos a encontrar en el TradingView en esta parte. ¿Sí? Acá va a estar nuestra herramienta que nosotros vamos a utilizar. Bien. Una vez que ya sabemos dónde encontrarla dentro del TradingView, vamos a seleccionar y vamos a colocar los niveles que vamos a trabajar. En este caso, podemos ver que tenemos varios niveles dentro de la herramienta. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar el 75, o el 70.5, en este caso se pone 0.705, el 61.8, yo lo redondeé a 62, el 1.1, el 1.27, el 79%, muchos utilizan el 88.6, lo vamos a poner y vamos a colocar otros niveles también, como por ejemplo, a este le vamos a poner rojo, ¿sí?
Este nivel lo vamos a dejar rojo. El 62 lo vamos a poner verde, el 88 verde y el 79 verde. Y ahora vamos a colocar los niveles de agotamiento, que por lo general son el 1.618, que lo vamos a dejar de ese color. Y vamos a poner 1.27 menos. Vamos a ver si están en todos los niveles. Ahí está. Entonces tenemos todos los niveles de FIBO. Bien. Vamos a empezar por parte. Bien, una vez que tenemos el Fibonacci ya configurado, nuevamente lo vamos a poner, esta es la configuración de Fibonacci, pueden sacar una captura, bien, una captura de pantalla, ya pueden ir anotando los niveles que vamos a utilizar. Bien, ¿cuáles son los niveles OT? Estos que yo voy a marcar acá, del 62 al 88, son los niveles de zonas de retrocesos. ¿Sí? Estas son zonas de retroceso. Del 62 al 88.6 es la zona de retroceso. Bien, el Fibonacci siempre va a tener un inicio, que va a ser el 0 y va a ser el 100. Esos son los inicios del Fibonacci. Bien. Estas zonas son las zonas que vamos a operar. Yo puse el 88. No trabajo mucho con el 88, pero un tips muy importante es que el 88.6 funciona bastante bien en lo que es índices sintéticos. Si ustedes van a trabajar índices sintéticos, pueden colocar el 88.6. Bien, entonces es un nivel que cuando ustedes trabajan ese tipo de activos, van a poder tener bueno porcentaje de éxito por este nivel, simplemente para índices sintéticos. Yo para Forex trabajo más el 62 y el 79. La zona óptima de estos OTES, de esta zona de retroceso, es la del 70, por eso la dejé rojo. Por eso yo la puse de color rojo. Porque es una zona que cuando el precio llega, reacciona y sale disparando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo sea la estructura. Bien, entonces, por eso dejé el 75 como la zona de entrada. Recuerden, nuevamente repito, la zona del inicio de Fibonacci está compuesto por el 0 y el 100. La zona de retroceso con respecto a los inicios y al final del Fibonacci va con las zonas de retroceso, que es el 62, el 70-50, el 79% y el 88.6. El 88.6 va para índices sintéticos. Yo lo trabajo mucho para índices sintéticos, si bien también puede funcionar para lo que es Forex. Si yo no digo que no funcione, funciona también, porque podemos ver que este nivel está justamente en confluencia con un bloque de órdenes original o un extremo. Bien, puede funcionar también. No digo que no funcione, por eso lo hemos puesto. La zona del 70-50 que yo dejé en rojo es la zona de entrada. Esta vamos a utilizar como entrada. No vamos a usar el 62%. Vamos a usar esta zona de entrada. ¿Sí? La del 70-50. Es muy buena zona. También se puede entrar en la del 79. No me gusta entrar justo en el 68, en el 61.8, porque el precio siempre se va un poquito más abajo. Si últimamente se está yendo más abajo. Por eso esto es toda una zona. Esto puede reaccionar tanto en el 50 como en el 79. Si bien si ya es un retroceso muy profundo, estos son retrocesos ya profundos en sí, pero ya si es más profundo, va a ir a 88.6. Bien, hay que ver cómo reacciona.
pero por lo general, la mayor parte de las veces van 70-50. Después tenemos otra zona importante, que es la zona de stop hunt. Los niveles de stop hunt o cacería de stop loss es cuando el precio se acerca a los niveles, sobrepasa el 100, por eso es muy importante conocer que está el 100, y el 0 sobrepasa el 110 y el 127. Esto es una zona de stop hunt, ¿sí? Es muy utilizada en lo que es el Fibonacci avanzado en la multitemporalidad. Yo voy a tratar de enseñarle a medida que avancemos en las clases cómo trabajar con estas zonas en confluencias, ya que el Fibonacci es una herramienta excelente, pero tiene también sus dificultades, ya que no simplemente podemos trabajar con zonas de retroceso. Podemos tener lo que se llama la confluencia de Fibonacci en lo que es la combinación entre la temporalidad de retroceso de la temporalidad de retroceso, por ejemplo, de día en combinación con una temporalidad stop hunt en H4. ¿Sí? Entonces tendremos reiterados usos. No es el uso habitual que nosotros vemos retroceso, impulso, no, podemos tener zonas de confluencia, que se llama, que estamos trabajando en una zona de temporalidad alta de retroceso en combinación de una temporalidad baja en stop hunt, como para buscar una entrada más precisa. Bien, acá es cuando el precio no respeta la zona, de retroceso, sobrepasa el 100 y queda en una operativa de retroceso de stop hunt, que fue a neutralizar ese impulso alcista o bajista, y acá da su nuevo impulso para continuar con la tendencia o alcista o bajista, o sea, con una estructura que se va al alza o una estructura que se va a la baja. Bien, de esa manera podemos utilizar el Fibonacci, y acá tenemos la zona de agotamiento. Estos niveles que ustedes ven acá, que están por encima del 0, son impulsos o movimientos ya muy largos y están compuestos entre el menos 27% y el menos 161,80. Bien, estos son zonas de agotamiento que también pueden ser buscados en zonas de confluencia de temporalidades, ¿de acuerdo? Es muy completo el Fibonacci, hay que saberlo utilizar. Las zonas de agotamiento son interesantes cuando ya hemos perdido la tendencia, o no pudimos entrar en un retroceso, podemos entrar en un agotamiento. Si pueden observar, uno de los inicios es el 0, y está por encima del 0, la zona de agotamiento, la zona de stop hunt por debajo de 100, y las zonas de retrocesos están entre el 0 y el 100%. Bien, entonces, estos son los niveles que nosotros vamos a utilizar. Este es el FIBO, que yo considero un FIBO institucional muy interesante para que ustedes puedan trabajar. ¿Se acuerdan todos los análisis que hacemos en vivo los días lunes? Es en base a este Fibonacci, ¿sí? Ustedes van a aprender absolutamente todo. Todo lo que yo envío, por ejemplo, a lo que es a los grupos de WhatsApp, a los análisis, las posibles entradas, es en base a este Fibonacci. Así que repito, lo voy a repetir varias veces para que ya quede claro que ustedes pueden utilizar esta configuración. No es la que exacta, porque ustedes pueden variar niveles, pueden jugar con los niveles, ¿sí? Entonces, ustedes pueden trabajar yo trabajo con estos niveles. No les digo que ustedes tienen que trabajar con estos niveles sí o sí, porque quizás a ustedes les funcionan otros niveles, han visto estas clases, han visto otros niveles que les llaman más la atención. Perfecto, está bien, todas las estrategias probadas funcionan, pueden trabajar como ustedes quieran. Yo trabajo con esta forma, no les digo que esta es la mejor, la que ustedes deben hacer, porque, bueno, cada uno tiene su criterio y hay que respetarlo. Bien. Una vez que ya tenemos el Fibonacci, es importante que el Fibonacci
se aplique en estructura. El Fibonacci se tiene que aplicar si hay estructura de mercado. ¿Sí? Si hay tanto una estructura alcista como una estructura bajista. ¿Sí? No se puede aplicar en rangos. Es fundamental que exista la estructura. Si no hay estructura, no hay uso de Fibonacci. Que quede claro, una de las reglas fundamentales es que exista estructura. Repetimos, tiene que existir una estructura. Tiene que ser alcista o tiene que ser bajista. Una de las dos tiene que ser. Si no es clara la estructura, si no es clara, no podemos trabajar el Fibonacci. ¿Sí? No la podemos trabajar. ¿Sí? Estas son las dos estructuras que ya hemos visto en estructura de mercado. Bien, la hemos visto en estructura de mercado, ya tenemos clases grabadas para que vean, puedan complementar con esta clase. El FIBO, repetimos, tiene que ser aplicado en estructuras. Si es aplicado en estructura, va a funcionar. Bien, si ustedes lo intentan aplicar en una estructura que no es muy legible, ¿sí? Que no funciona o que no se comprende bien, si hay dudas, es probable que no funcione. Bien, recuerden, usen el sentido común o la intuición cuando les dice, acá esta estructura no me convence, hagan caso y salgan de ahí. Bien, entonces tiene que ser legible, tiene que ser una estructura en que realmente se pueda observar. Recuerden la clase de estructura, las características que debe tener cada estructura. No nos vamos a centrar ahora en las características de cada estructura porque ya hay una clase grabada para que ustedes puedan ver y puedan aplicar. ¿Sí? Una vez que ya está la estructura definida, ya pueden utilizar el Fibonacci. Bien, vamos a aplicarlo directamente en los ejemplos. Por ejemplo, acá, ¿qué tengo acá? Una estructura. Exactamente tengo una estructura. Miren, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Esto es una estructura, ¿sí? Cuando tenemos estructura, puedo observar que esta cumple con las características alcistas. Pulso, ahí tenemos los altos cada vez más bajos, ¿sí? Los bajos cada vez más altos. Bien. Y también tenemos otro alto. Bien. Una vez que ya vemos que tenemos un low, un higher low, ¿sí? Bien, sí, las características fundamentales que hemos aprendido en las clases anteriores. Bien, un alto, un higher high, un alto más alto, por eso le ponen por eso en inglés es HH, y acá un alto más alto. Una vez que yo ya tengo la estructura, y debe existir un boss, que ya vamos a ver en detalle qué es un boss. Una vez que tenemos el boss, ¿sí? En toda la estructura, vamos colocando todo lo que ya hemos aprendido, ¿sí? Tranquilamente, vamos. Una vez que ya tenemos el boss, yo puedo aplicar FIBO, ¿sí? Cuando ya tengo el análisis de estructura. Una vez que yo tengo el análisis de estructura, yo ya puedo aplicarlo. Por ejemplo, si yo trabajo este impulso, porque este es el impulso, desde el inicio, siempre, por ejemplo, trazar Fibonacci es desde el inicio de impulso, desde acá, a final del impulso. El 0 queda por encima, ¿sí? El 0 queda por encima, como pueden observar, y el 100 queda por debajo, en la estructura alcista. Vemos que acá no hay entrada. ¿Por qué? Porque no llegó a nuestra zona óptima. ¿Cuál es nuestra zona óptima? Por eso son optimal trajectory. Esta es mi zona óptima de entrada.
Estos son los niveles Optimal Trade Entry, niveles OT. ¿Llegó a los niveles OT? No, no hay entrada. No hay entrada, entonces se nos fue la entrada. Y tienen que respetar las reglas, no empiecen a colocar niveles el 38, el 23, porque esos niveles son obsoletos, ya no se utilizan para hacer trading. Bien, nosotros, ustedes como ya van a trabajar en Smart Money, tienen que esperar a que llegue alguno de estos Optimal Trade Entry. Si el precio no llega a los Optimal Trade Entry, entonces no hay operativa. Y así funciona. No es que tienen que buscarle la quinta pata al gato y operar y empezar a poner niveles allá arriba, porque es muy probable que se les baje a los niveles OT. ¿Sí? Así que ya está. No llegó, no hay entrada. Listo, se terminó el juego. Bueno, el precio crea un boss, un alto más alto. Veo si puedo entrar de nuevo. Nuevamente, inicio del impulso, final del impulso y lo coloco en el medio. ¿Qué puedo observar? Que el precio ha llegado, voy a acercarlo, ha llegado ¿a dónde? A una zona de Optimal Trade Entry y ha rechazado el 79. O sea que esa vela puede que sea la entrada. ¿El precio llega a zona Optimal Trade Entry? Sí. Acá la zona óptima era ¿cuál? El 70. Bueno, podrían haber entrado en el 70 por riesgo. Ya vamos a ver cómo nosotros entramos al mercado. Tenemos diferentes formas de entrar en esta zona. Por riesgo o por confirmación mediante la multitemporalidad. Y no, no es una vela. ¿Sí? La confirmación en la multitemporalidad no es una vela. Acá podrían haber entrado por vela, si quieren, por riesgo. Una vez que cerró esta vela, listo, pueden haber entrado y podrían haber ganado. O podrían haber colocado por riesgo, apenas toca el 70 y hubiesen puesto el stop loss por debajo de 88. Bien, entonces si yo entro, supongamos, al final de esta vela, yo coloco el profit número 1, que es el profit por excelencia, en el 0, ahí va el primer profit, y el stop loss por debajo de 88. Bien, así se utilizaría la colocación del stop loss para el primer profit. Si ya supera este nivel, ¿sí? Ya ahí yo ya puedo ir, se dice que hay niveles como el 13%, el menos 13%, que aparece un poquito más arriba, pero yo creo que cuando supera este nivel ya estarían ustedes aptos para decidir cuándo van a cerrar. Yo no creo mucho en las extensiones de Fibonacci, si no creo mucho, porque el precio se puede dar vuelta en cualquier momento, pero el profit por excelencia que siempre llega es el 0. Ya si sigue subiendo, bueno, lo voy controlando, ya puedo ir moviendo el stop por ejemplo, el stop loss a stop profit, ¿sí? Como para decir, bueno, si se me da vuelta, yo ya salí en profit, ¿sí? Pero el profit por excelencia sería ese, y los niveles de stop home, por ejemplo, podría ser por debajo de 79, o por ejemplo, si entran en 70, puede ir, o sea, si entra en el 70-50, el stop loss puede ir por debajo de 79 tranquilamente, o directamente ya dejan una pauta que es por debajo de 88. Si ya rompe 88, no va a haber entrada y no va a haber reentrada, porque el precio ya no está creando estructura, ¿sí? Por lo tanto, eso sería la forma de colocar stop loss. ¿Listo? Perfecto. El precio crea un nuevo alto, ¿sí? Por eso es importante la estructura. Voy a borrar este Fibonacci, ya no me funciona. Ahora voy a utilizar, esta es la entrada que se les envié esta mañana. Por eso mismo yo usé esta situación donde el precio está respetando el 70. Entonces yo directamente entro acá y pongo mi profit a 0 y mi stop con a 88. ¿Sí? Ahí va mi profit. Por si esto llega, ¿sí? me saca. No lo voy a poner ahí, por si las dudas, lo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de ir trabajando con el Fibonacci en retrocesos. De esa forma, ustedes puedan aplicar el Fibo. ¿Sí? Nuevamente, podemos hacer otro ejercicio en una tendencia que sea clara. Acá el Fibo no se puede aplicar, ¿sí? Miren acá, esto es
en el FIBO, vamos a poner un ejemplo donde el FIBO no se puede aplicar. Acá no podemos aplicar FIBO, ¿sí? En esta configuración de mercado, no lo podemos hacer porque no tenemos una estructura, no sabemos qué está haciendo el precio, por qué lo hace, ¿sí? Simplemente se queda mucho en rango. Entonces, esto sería un ejemplo de cuándo no aplicar el Fibonacci, ¿sí? En un rango no es aplicable. Bien, acá también esto no es aplicable. Bien, acá el precio está en un rango. Bien, entonces acá no. ¿Dónde más no se puede aplicar? Y si observan, acá tampoco se puede aplicar el FIBO porque son movimientos que van directamente casi verticales, ¿sí? Acá no hay aplicación de FIBO, no hay estructura, simplemente es un movimiento que no hay estructura. Acá no podemos centrar ni en contra ni a favor, porque en algún momento esto se pierde y nos saca, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos claros de cuando no aplicar Fibonacci. Acá tampoco vamos a aplicar Fibonacci. Bien, por lo menos en retrocesos, impulsos y retrocesos, porque vamos a estar perdiendo el tiempo. Bien, entonces estas son situaciones donde el FIBO no hay que aplicarlo, no hay que tratar de entender el por qué esto está subiendo. En realidad el por qué sería una fundamental seguramente. Esto acá tampoco tendríamos que perder tiempo en tratar de buscar un Fibonacci porque no lo es. Lo claro es que tiene que tener una estructura. Y una estructura es esta. Esto es una estructura aplicable, una estructura que puede llegar a funcionar. Puedo aplicar Fibonacci. Bien, después vemos acá también. Miren, esta entrada también se las mandé. Bien, miren, acá tenemos un retroceso, un impulso. Miren, acá también tenemos una zona sana donde podemos aplicar FIBO tranquilamente, porque tenemos estructura, ¿sí? Marcamos la estructura para poder trabajar con FIBO, marcamos las estructuras para poder marcar FIBO, ¿sí? No tome este como retroceso porque este retroceso es mucho más chiquito que el anterior. A simple vista, ustedes pueden observar que este retroceso es más grande que este retroceso, ¿sí? Por lo tanto, como este retroceso es más pequeño que el anterior, no se considera retroceso de esta temporalidad y por eso mismo yo utilicé todo esto como impulso. Bien, tienen que ver que los retrocesos más o menos coincidan. Este más o menos tiene la misma longitud, este no, es mucho, sobrepasa mucho. Entonces, no lo tomo como retroceso, tomo todo esto como un impulso. Y ahí, una vez que yo marco la estructura, que ustedes lo deben hacer así, bien bonito, tienen que tomarse el tiempo para practicar, porque si no, después no lo hacen así, ¿qué pasa? Después andan haciendo cualquier cosa y no les salen las entradas. Entonces, sigan los consejos, porque si no, después no entienden nada. Tómense el tiempo. Cuando hagan los deberes, cuando practiquen, háganlo tal cual los hago yo. En la clase le ponen las letras, le hacen los rectángulos, marcan los retrocesos, marcan la estructura, ¿sí? Háganlo así, ya van a ver que funciona, es didáctico, ¿sí? No es que sea tonto hacerlo así o que pérdida de tiempo, no. Ustedes lo hacen así y les puedo asegurar que van a mejorar muchísimo, ¿sí? Hagan caso. ¿Dónde está el Fibonacci acá? Bueno, seguimos aplicando los ejercicios. Bien, acá tenemos, todo esto es el impulso, entonces tenemos el inicio, el final del impulso. Listo. ¿Qué tenemos acá? Zona OT, vamos a agrandar. ¿Dónde está? ¿Dónde cae el precio? Dentro de la zona OT. Miren qué bonito, en el 70. Acá podemos poner la entrada en el 70 o ahí, como ustedes desean, primer profit y el stop loss por debajo de 79 o por debajo de 80. Eso es decisión de ustedes. Y su gestión de riesgo. ¿Qué pasa? El precio sobrepasó, podríamos haber encontrado casi un 3-1, 410 pips. Listo. Se terminó la entrada. El precio que crea un BOS, ¿sí? Crea el BOS, o sea, existe BOS. Al haber BOS, hay FIBO. Entonces, bueno, trazo del inicio al final, porque este es el último alto que supera al último, lo trazo, listo. ¿Qué veo?
que el precio llega a zona OTE, pero no se adentra dentro de nuestra zona OTE. ¿Puede operar en el 62? En el 61 estaría un poquito más arriba, apenas. Sí, puedo operar ahí si quiero, puedo operar el 62. Si no, directamente no opero y ya espero que esto entre dentro de zona OTE. Bien, que esto, la zona OTE, puede venir hasta abajo, yo lo utilizo hasta ahí. Para índice sintético, repito, puede ser el 88.60. Listo, puedo que haya una entrada, puede que haya una entrada. Nuevamente, esta entrada que les di, esta entrada se las di por ahí. Miren esto, yo tracé desde este retroceso, desde el inicio a final del impulso, y miren qué bonito, miren dónde el precio va. Llega a zona de 70%, a la zona del 88%. ¿Pero por qué? Porque yo acá visualicé un bloque de órdenes. Y a eso lo vamos a ir combinando. Por eso yo trabajé esta zona, porque vi un bloque de órdenes, pero bueno, eso ya es combinación que vamos a ir trabajando a medida de que yo les vaya enseñando la estrategia. Y miren qué buena entrada, ¿sí? Más o menos ahí en el 79, miren qué buena entrada, que ahí, que más o menos tendríamos que tener hasta ahí, ¿sí? Y miren cómo el optimal trajectory de las zonas del 62 al 70, también incluyendo el 88, es una buena, son zonas de entradas óptimas. Ya vamos a ver cómo se las denomina estas entradas óptimas y lo que es este impulso, cómo lo vamos a denominar a este impulso, ¿sí? Acá existe voz, por lo tanto, al existir voz hay Fibonacci. Bien, otro ejemplo, otro ejercicio. Y para la bajista también funciona de la misma manera. Por ejemplo, acá es muy buen ejemplo. Porque acá, ¿qué pasa? Acá que tenemos. Tenemos estructura, que eso es lo que yo tengo que buscar. Tenemos estructura bajista. Miren esta estructura, qué bonita que se ve. Es una linda estructura. ¿Sí? Esto es lo que tienen que buscar. Saquen captura. Esto es una estructura sana, es una estructura operable. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Analizamos. Tenemos el alto, el bajo, el alto más bajo, el bajo más bajo, el alto cada vez más bajo y el bajo cada vez más bajo. ¿Sí? Esto es lo que nosotros necesitamos para poner Fibonacci. ¿Qué más podemos ponerle? Podemos ponerle el alto, el high, ¿sí? Podemos poner el high. Acá tenemos el bajo. Acá tenemos el lower high, el alto más bajo, el LL, el lower high, el lower low, el más bajo cada vez más bajo, y acá tenemos el bajo cada vez más bajo. Entonces ya tenemos toda la estructura. ¿Dónde se coloca el boss? El boss se coloca acá abajo. Tiene que haber boss, tiene que existir boss. Todos en los mínimos existe un boss. ¿Sí? Acá hay un boss, parte inferior, lo vamos a poner. ¿Dónde más hay un boss? Acá también hay un boss, si pueden observar, ¿sí? Se puede ver claramente que este nivel es roto por este nivel, por eso se denomina boss. ¿Sí? Tiene este nivel, este último, este bajo, se rompió por uno nuevo, entonces este pasa a ser el low. ¿Por qué no este? Porque ya recuerden, este retroceso es mucho más chico que este retroceso, se puede observar. Por eso yo tomo esto como todo un impulso. Este retroceso debe ser de la temporalidad, por ejemplo, de H2. Por eso, ustedes tienen que ver, ¿este retroceso es más grande que el anterior o de similar tamaño? No. Por lo tanto, todo esto es el impulso. Y ahí tenemos la estructura analizada, que esto es lo que debe suceder. Primero tiene que haber un análisis. Una vez que esté el análisis, yo ya puedo pasar a trabajar con el FIBO. Desde el inicio, ahora es al revés, desde el inicio al final del impulso,
pueden observar que el 0 queda abajo y el 100 queda arriba. Y veo que mi zona OT, que es esta que está acá, el precio no llega. Entonces no hay operativo. ¿Sí? La zona OT, recuerden, 62, 70 y 79. Bien. Nuevamente tenemos otro impulso y vemos que el precio, obviamente, de inicio a final, ¿qué pasa? Tenemos lo que es zona OT y el precio llega a zona de entrada, que es el 70-50. Nosotros, ¿qué hacemos? Operamos a la baja. Bien, entonces ya tenemos otro nivel de FIBO. Ahora, ¿qué está pasando acá? Tenemos voz. Yo puedo empezar a decir, desde el inicio al final del impulso, puedo observar que el precio, el 0 queda abajo, el 100 queda arriba y el precio está en zona de operativa. O sea, en este caso, se fue a la zona del 88. ¿Es posible que esto siga subiendo? Sí, con la finalidad de neutralizar todos estos máximos porque hubo una noticia de tipo de interés. ¿Es probable que baje? Puede que baje para la neutralización de esta vela, ¿sí? Esta vela se dice que tiene que ser cerrada y esto es un vacío de liquidez, o sea, en este caso una ineficiencia que tiene que ser rellenada al 50%, por lo menos. Ya lo vamos a ver y lo vamos a ir combinando con lo demás. ¿Sí? Y eso sería lo que es el uso del Fibonacci en zona de retrocesos. Ahora bien, ¿cómo yo voy a trabajar con la zona de stop y la zona de agotamiento? Va a haber una clase específica para cada zona, en este caso voy a tratar los OT, los Optimal Trade Entry. Vamos a tener clase de Stop Home para combinarlo después, luego, con lo que es la zona OT, y lo vamos a combinar después con las zonas de agotamiento. Vamos a ver patrones de agotamiento también. Entonces va a quedar todo ya clase por clase para que ustedes la combinen y al final vamos a tener una clase que se va a llamar Fibonacci avanzado para que ustedes en esa clase combinen todo el Fibonacci que ustedes van a aprender. Si ya aprendemos todo de una hora, ya después va a haber confusiones. Entonces, mi recomendación es que vayan estudiando la zona SOTE primero, después vamos a abarcar la zona de Stop y después vamos a abarcar la zona de agotamiento, para que luego, al finalizar, combinemos todos los Fibonacci en una clase para que ya se vea cómo es el uso del Fibonacci avanzado en la multitemporalidad y confluencias de Fibonacci, donde van a tener entradas de alta probabilidad. Bien, entonces, lo que tienen que hacer ahora es practicar. Practicar porque es donde ustedes van a aprender realmente. Acá no se puede aplicar Fibonacci, por ejemplo, otro ejemplo del uso del no Fibonacci, porque esto no se parece a esto. Acá tenemos estructuras, nuevamente seguimos con el ejercicio. Aquí es muy probable que esté muy acelerado la tendencia y no haya llegado a ningún nivel. ¿Sí? Por ejemplo, ahí no llegó. Y acá tampoco llegó. Muy probable. A ver. Claro, no llegó a ninguna de las zonas de FIBO. ¿Por qué? Porque está muy acelerada, la tendencia está muy vertical, hay mucho poder bajista. Y acá también pueden hacer una práctica, por ejemplo, marcando todo lo que es la estructura del mercado. Y acá seguro ya rompió la estructura, pero si nosotros vemos esta estructura, una vez que la marcamos, podemos ir trazando Fibonacci. Acá tenemos Fibonacci, no llega a la zona, desde acá, desde el inicio al final, acá llega a una de las zonas, que es la zona del 62, se adentra, también es viable operarlo si quieren, depende si les gusta operar el 62, pueden operarlo tranquilamente. Acá inicio, final de impulso, miren, llega al 79, da entrada, pero ya el precio decide hacer un stop con total, miren, sobrepasa los niveles de stop con y nuevamente crea una tendencia. Entonces,
Todo esto es aplicable, el Fibonacci funciona muy bien, el Fibonacci es para zona de entradas. Esto se denomina zona de entradas. Bien, las zonas OTE es una zona de entrada. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, todavía no vamos a ver movimientos armónicos. Preguntas, vamos, dudas. Sí, se aplica en cualquier temporalidad. Cualquier temporalidad dependiendo de tu estilo de trading. ¿Sí? No hay una temporalidad mejor que otra. Eso va a depender del tipo de trading que ustedes deseen aplicar. Sí, sí, Manuel. El Fibonacci funciona a combinación de bloques de órdenes. Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? Paso a paso vamos a ir complementando la estrategia del Smart Money, clase a clase. Miércoles a miércoles, ustedes tienen que asistir para trabajar todo lo que es el Smart Money en detalle. Podés trabajar con Fibonacci solamente. ¿Sí? Hay traders que trabajan simplemente con Fibonacci. No buscan otra cosa y no se complican. ¿Qué otra pregunta? ¿Quedó claro? Me ponen un 7 si quedó claro el uso del Fibonacci niveles OTI. 7 en el chat si queda claro. Bien, ahora le voy a hacer una preguntita yo, que me quiero que me respondan. ¿Qué tiene que haber, qué tiene que existir para aplicar Fibonacci? Necesario, fundamental. Estructura, muy bien. Estructura, tendencia clara, excelente. Estructura. ¿Qué tipo de estructuras hay? Alcista y bajista. Bien. En los rangos, ¿se aplica la estructura? ¿Sí o no? Bien. En una estructura alcista, ¿qué hacemos? ¿Compramos o vendemos? ¿Para qué nos va a servir el Fibonacci? ¿Para comprar o para vender? Bien. Si estoy en una estructura bajista, ¿para qué me va a servir el Fibonacci? ¿Para comprar o para vender? Bien. ¿Qué sucede si el precio no llega a las zonas OTE? ¿Qué hacemos? Excelente. Bien, perfecto. Ha quedado todo claro. Ha quedado bastante claro. Muy bien. Bien. Ahora tienen que hacer la tarea. Tienen que hacer la tarea. Y la tarea es muy fácil lo que tienen que hacer. Tienen que hacer una tarea con 30 análisis de Fibonacci, marcando estructura y aplicando los niveles OTE. Bien, una vez que hayan terminado la tarea, si quieren, la pueden entregar. Para aquellos que no están en un grupo privado de mi mentoría, me lo mandan obligatoriamente, eso es obligatorio. Para aquellos que no, lo mandan, yo los voy a revisar de todas maneras, porque es parte del curso de Easy Market. No es obligatorio para ustedes, para aquellos que
lo son, ya saben, tienen que hacerlo, sí o sí, no queda otra, si no quieren ser suspendidos. Así que van a ser 30 análisis, estructura 15 estructura alcista, 15 estructura bajista, aplicando los niveles OT, marcándome bien bonito, así como lo hice yo, la estructura, bien bonito, van a poner las zonas OT, el Fibonacci, bien claro, y me van a poner todo lo que hemos aprendido. Sí, es necesario que lo hagan para que realmente aprendan. Tienen una semana para hacerlo y lo entregan. Bien, es necesario que lo hagan, lo deben hacer, porque si no practican, nunca van a llegar a ningún lado. ¿Sí? Recuerden, son 10.000 horas, estamos hablando de que si 10.000 horas, 8 horas diarias, serían 5 años prácticamente, que ustedes tendrían que ya encontrar ser profesionales. Recuerden, persona que les diga que esto tarda 6 meses es mentira. Es absolutamente una mentira. Algo le quieren vender. Esto, ningún profesional del trader se hace en 6 meses, ni menos que menos en 3 meses. Y quizá tampoco menos en un año. ¿Sí? Así que esto es mucho trabajo, la verdad. Y si no lo quieren escuchar y si les molesta o porque ustedes vienen con otra realidad que les vendieron por ahí, 3 meses, 6 meses, eso no existe. Ni menos un año. Tiene que ser más de un año, hasta 5 años pueden tardar. Así que empiecen a trabajar, hacer las tareas porque si no, no van a llegar a ningún lado y les puedo asegurar, como probabilidad que tengo, que todos no lo logran. No lo logran, ¿por qué? Porque creen que esto es fácil, que esto va a tardar poquito. No, ustedes, hay personas que seguramente son profesionales en algún rubro, ¿sí? Quizás hay ingeniero, médico, contador, y saben muy bien que ustedes no tardaron 3 meses en ser abogado, médico, contador. Bueno, esto es lo mismo. Esto más que teoría es pura experiencia, ¿sí? Pueden ir al curso que quieran, pueden ir al mejor del mundo, que no van a ser rentables, no lo van a lograr, porque esto es pura experiencia, pura operativa en gráficos. Esa es la cruda realidad. Al que le guste, genial, lo acepta, bienvenido sea. Acá vamos a formar traders realmente profesionales, nada de esos mitos de 3, 6 meses, un año, porque no funciona. No va a funcionar, no van a encontrar rentabilidad en un año, más de un año quizás. Así funciona mucha psicología. Asistan a clases. Recuerden, si conocen a personas o tengan grupos de WhatsApp que necesitan estas clases de IC Market, ustedes le pasen el link, acá le vamos a decir la verdad, cómo es realmente la verdad de esto. Bien, también tenemos sesiones de análisis en vivo, muchas sesiones todos los lunes para que aprendan a analizar. Vamos aprendiendo por repetición, vamos siempre haciendo lo mismo, para que, claro, vamos buscando entradas, yo las voy mandando al grupo para que vean cómo es la cuestión. ¿Sí? Espero que esta clase haya quedado claro, espero que los quiero ver muy activos. Compartan estas clases, compartan el canal, compartan los grupos si quieren. Es totalmente abierto a ser compartido en cualquier lado que ustedes quieran, que consideren que hay gente que lo necesite. Ya tienen mi número por si quieren pertenecer a algún grupo de WhatsApp. Nos vemos el día lunes, sesión de análisis de mercado. Buscaremos entradas, como hicimos la clase pasada, que se dieron todas prácticamente. Bueno, sí, se dieron todas, pero algunas que no dieron entrada porque no llegó a la zona especulada, pero realmente la especulación de que iba a seguir bajando o subiendo era correcta. Ahora, que no haya llegado a la zona operativa ya es otra cosa. Bien, que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa, escriben y hagan las tareas. Nos vemos el lunes.